Yo ya no soy tan joven como Ricardo Uceda, así que necesito esto para ver algunas de mis notas. Quisiera ser lo más preciso esta mañana en los minutos que tengo. Primero, ¿qué cosa es la corrupción? Es esencialmente el abuso de los bienes públicos en beneficio privado. Este es un viejo problema del Perú. El Estado peruano nació envuelto en corrupción. En el trágico periodo que va más o menos entre 1821 y mediados del siglo XIX, cuando se consolida una suerte de protoestado nacional con Castilla, en medio de las guerras civiles de los caudillos, estos capturaron los botines privados y los botines públicos. Luego, a mediados del siglo XIX, tuvimos un escandaloso fenómeno de consolidación de la deuda con fraudes masivos en contra del Perú. Y termino mencionando el caso que todos ustedes conocen, que es el tema del guano, que dio lugar a lo que don Jorge Basadre llamó la prosperidad falaz. Pero no solamente son estos antecedentes históricos, sino que hay un problema mucho más viejo y que creo que es central en este debate, que es la actitud frente a la ley. Y esto es algo que no es de la República, esto es algo que comienza en el mismo momento del choque grandioso que forma el Perú en el siglo XVI con la conquista, cuando nace el concepto de que la ley se acata, pero no se cumple. Y esta tradición es una tradición distinta a la del modelo anglosajón, que curiosamente son los países que sí funcionaron y que sí tienen regímenes más transparentes y regímenes de democracia más estables, donde solamente se promulgan las leyes que pueden cumplirse. El problema de la corrupción es que, además, atenta contra el desarrollo económico. Tiene un costo económico porque impide el desarrollo económico. Y aquí voy a hacer una declaración de principios que creo explica mi candidatura y por qué mi candidatura es distinta a la de los otros candidatos que participan, o muchos de los que participan en este foro. El desarrollo económico lo han logrado solamente aquellos estados que eran estados duros o fuertes. Es decir, aquellos estados que cobran impuestos y aquellos que investigan y castigan a quienes cometieron un delito. En América Latina, el problema no es que haya habido demasiado Estado cuando fue estatista o que tenga demasiado poco Estado ahora que se convirtió en liberal. Esta no es sino una visión simplista, y una visión simplista probablemente defendiendo grandes intereses. No fue un marxista clásico ni un chavista bolivariano, ahora que se quiere agregar ese término a todos los que defendemos los intereses estratégicos del Perú, posición en la que no vamos a cambiar. Quien escribió esto que voy a leer a continuación, sino uno de los más clásicos liberales de América Latina, Mariano Grondona. Dijo Grondona: cierto liberalismo ingenuo cree que el Estado capitalista solo es el reino del mercado. La diferencia entre un sistema capitalista y uno socialista, en que en este gran parte de lo que sucede en la sociedad es actividad estatal y en la primera la actividad está en manos privadas, pero en ambos casos el Estado es igualmente necesario. Existen ciertas funciones que, en aras del bien público, el Estado no delega. Aquel liberalismo ingenuo al que me refería supone una concepción mítica del mercado,
como si fuese una realidad eterna y autosubsistente. El mercado, termina Grondona, es una creación del Estado que establece monedas, reglas y leyes, que es lo que permite la actividad privada. Los dos pecados contra los sistemas de gobierno son la dictadura y la corrupción. Y los dos están conectados. Y en el Perú tuvimos entre 1990 y 2000 una degradación de las instituciones republicanas. No quiero ahondar acá, pero tenemos escritas todas las leyes que significaron captura del Poder Judicial, anulación de la separación de poderes, politización e intervención en el nombramiento y en el manejo de los jueces, sometimiento del poder político al poder militar, oscuras relaciones con el narcotráfico, como acaban de ser vueltas a denunciar por un narcotraficante que acaba de salir de la cárcel, compra vergonzosa de medios de comunicación que vendieron sus líneas editoriales y que no fueron nunca castigados por esto. Y esto fue una degradación de las normas de las instituciones republicanas y me parece un modelo que el Perú no puede seguir. Si la dictadura es el caldo de cultivo de la corrupción, parece evidente que la democracia y la transparencia es el antídoto contra ella. Pero hay muchos problemas que tenemos y yo quisiera rápidamente mencionarlos. En primer lugar, tenemos una crisis profunda del sistema político. Hay una penetración peligrosísima del dinero ilegal en la política peruana. Financiamientos de campañas de Congreso, no sabemos también si de campañas presidenciales, penetración en las candidaturas y en las alcaldías distritales y provinciales del Perú, de distintos tipos de actividad ilegal. Esto es una cosa profunda porque los partidos son siempre filtros naturales de la selección. Nosotros somos un partido con 60 años y nuestras listas parlamentarias son de miembros reconocidos del partido. No habrá sorpresa con nosotros, pero han dejado los partidos políticos de ser filtros naturales de selección. Tenemos también, y perdóneme mi querido Ricardo Sea que tenga que mencionar esto acá, severos conflictos en la prensa. Accionistas de referencia de grandes conglomerados de comunicación, que son también accionistas de referencia de grandes empresas que contratan grandes obras públicas. En todos los países existen estos cruces de intereses, o de periodistas que son columnistas políticos o analistas económicos, pero son asesores de imagen y representan los lobbies de empresas privadas. De esto nadie habla, pero son conflictos severos que en otros países, en todos los países existen conflictos de intereses, pero existe una desclasificación de información en todos los países desarrollados que permiten que el ciudadano sepa de qué se está hablando. El sector empresarial también debería ser el primer interesado en que no haya corrupción, pero me quiero hacer, y no hago una acusación, sino dos preguntas. Hace muy pocas semanas he estado reunido con mi amigo, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y estoy autorizado a contar esta mañana lo que me dijo. Me dijo, la red mundial de corrupción de Lava Jato está descubierta. Y se sabe lo que han hecho en África, lo que hicieron ciertamente en Brasil, las compras de refinerías fraudulentas en los Estados Unidos, los tratos de deudas y pagos en Venezuela. Afortunadamente, el único país del mundo en donde no hay sobornos de Lava Jato es en el Perú. O el manejo de lo que en inglés se llama inside information en manos de funcionarios de fondos de inversión o de AFPs, que son los que capturan una enorme parte de las transacciones de la bolsa peruana, y es interesante saber si eso les ha dado o no les ha dado, y lo planteo no como una acusación, sino como una pregunta, acceso a información que en países desarrollados se los hubiera puesto en severos problemas judiciales. Hay también, y con esto termino, una degradación de la institución presidencial. Yo tengo el inmenso honor y la pesada responsabilidad de heredar a Fernando Belaúnde en la candidatura de Acción Popular, un hombre
que fue 2 veces presidente del Perú, pero que no se arrodilló a recoger el oro que tenía a sus pies. Todos los otros presidentes posteriores, todos han tenido o tienen problemas judiciales o están presos. Quiero ir terminando diciendo que hay también, por ejemplo, una relación entre la corrupción y la inseguridad. La corrupción de jueces, de policías, de Ministerio Público, que impiden que nosotros afrontemos el tema de la seguridad, que es hoy día la principal demanda ciudadana. Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo muy claramente lo siguiente: el objetivo no es eliminar la corrupción, que es una tarea imposible en cualquier Estado, es reducirla a los niveles internacionales, y esa es la tarea que tenemos que tener. En esto, sin duda, el tema fundamental es el tema de la justicia. Y en este punto yo creo que el Perú tiene muchos defectos, por ejemplo, el uso indebido del Tribunal Constitucional para resolver litigios empresariales, por poner un ejemplo. Y creo que lo que el Perú necesita es fortalecer el poder de la Corte Suprema y que pueda parecerse al poder vitalicio, permanente, decisivo que la Corte Suprema tiene en un país como los Estados Unidos. De las grandes invenciones de la Constitución americana, la más famosa de las cuales fue la institución de la Presidencia de la República, la Presidencia de la República temporal, la más importante, todos los founding fathers así lo supieron, fue la creación de la Corte Suprema. Quiero decir lo siguiente, no sé cuántos minutos me quedan. Quiero, tratando de apretar los temas, yo asistí en la Universidad de Harvard a un seminario de Robert Klitgar, que es uno de los expertos mundiales en corrupción. Klitgar dijo: ¿qué cosa es la corrupción? Una fórmula de corrupción. Porque a veces, y esto es una de las cosas que tenemos que volver a pensar, estamos en presencia de una corrupción normal, estamos en presencia de la corrupción que está siempre ligada a los defectos de la naturaleza humana, o estamos frente a corrupciones sistémicas, a lo que Moreno Ocampo llamó hipercorrupción. ¿Qué es la corrupción? Klitgar encontró una fórmula que era: corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad de quien aplica las decisiones, menos transparencia. C igual M más D menos T. Y en consecuencia, si esta es la fórmula que explica la corrupción, la solución es bastante evidente, que es introducir en todos los ámbitos la mayor competencia posible, limitar al máximo posible la discrecionalidad de quienes tienen el poder para tomar decisiones y abrir lo máximo que se pueda la información y hacer la transparencia. Si esta fórmula es la fórmula que explica integralmente la hipercorrupción, esta otra fórmula y este antídoto es la que puede abrirnos la vía más allá de las fórmulas técnicas y de las preguntas técnicas de una ley sí o de una ley no, o de medidas concretas. El espíritu tiene que ser este. Yo quiero esta mañana terminar con dos cuestiones. Una son ciertas soluciones y luego una carta que quiero leerles a este distinguido auditorio. Las soluciones en términos de transparencia tienen que ser poner en línea, hoy que tenemos la tecnología para hacerlo, con información abierta en tiempo real, todas las compras públicas, todas las bases de todas las licitaciones, incluso las compras de la policía, que suman más de 10.000 millones de soles al año. Establecer, como lo ha hecho Colombia, un mapa de regalías en donde el ciudadano pueda seguir cómo transita esa regalía desde que se paga, a qué ministerios pasan, a qué comunidades llegan y en qué se usan, cómo se sigue la renta de la planta natural. Es fundamental también esto, cambios en la distribución de la renta natural para que, salvo porcentajes directos a las poblaciones, porque una de las cosas que ha pasado
en la crisis de la política y en la crisis de los partidos es que en nombre de la descentralización, en muchos sitios lo que se han formado son plataformas políticas para dar lugar plazo a cleptocracias casi africanas que han defraudado a los ciudadanos del Perú. Y esto tiene que terminar. Estos cambios en la distribución de la renta natural para que, salvo porcentajes directos que vayan a las poblaciones, también directas donde están los recursos naturales, las regalías vayan a un fondo soberano para infraestructura y educación con supervisión y fiscalización incluso internacional. Un tema del que no se habla mucho y es fundamental es la información, una ley de hierro de acceso a la información, como la que tiene los Estados Unidos, con fiscales o procuradores independientes que permitan que todos los ciudadanos tengan realmente acceso a toda la información y no se embargue la información. Castigo a las empresas. Resulta que hay corrupción, pero nadie paga los sobornos. Los sobornos vienen del aire. Prohibir que sigan operando en Perú empresas cuyas matrices estén involucradas en casos probados de corrupción, como el caso de Brasil. Eventualmente pérdida de sus contratos y concesiones. Fin de las puertas giratorias que prohíban por no menos de 7 años que reguladores públicos pasen inmediatamente a trabajar a las empresas que supervisan en el sector privado. Someternos a las normas de la OCDE, a la que ahora queremos incorporarnos en sus políticas contra soborno y la corrupción empresarial. Un tema fundamental y un tema que ha sido una demostración de irresponsabilidad de muchos políticos que por demagogia manipularon los salarios públicos, es que tenemos que volver a buenos salarios públicos. Buenos salarios públicos desde maestros, policías, jueces y todo tipo de funcionarios públicos. El bajo salario implica que su dignidad no es reconocida, lo cual no solo atenta contra la imagen que el funcionario público construye de sí mismo, sino contra la imagen que la sociedad construye de él y de su función. En política, prohibir que puedan presentarse a cargos públicos para siempre todos los condenados por casos de corrupción. Prohibición de empleos públicos de por vida. Doble pena si es corrupción con fondos públicos. Y prohibición de indultos, esos indultos que parece se convirtieron en moneda corriente y multiplicada en el Perú en los últimos años. Prohibición de indultos para casos de corrupción. Quiero terminar, señor moderador, señores panelistas, distinguidos asistentes, leyéndoles una carta que acabo de dirigir esta mañana al doctor José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Lima, 24 de enero de 2016. Señor José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Señor presidente, le escribo como candidato a la presidencia de la República del Perú por el Partido Acción Popular. La corrupción no solo pervierte y envenena el clima moral de las sociedades, sino impide el desarrollo económico. De ser favorecidos en la elección popular, el combate contra la corrupción será una prioridad de mi gobierno. La experiencia y prestigio de vuestra organización y su conocimiento mundial de las buenas prácticas en esta materia la hacen un socio natural de nuestros esfuerzos. Al llegar al gobierno, desearíamos que asesoraran las políticas y normas que deberían dictarse y monitorearan sistemáticamente su ejecución durante nuestro mandato de gobierno. Y termino con esta frase. Estamos dispuestos a abrir, incluso desde ya, todas las informaciones sobre nuestros candidatos a todos los niveles que vuestra organización crea contribuya a la introducción de una cultura democrática de transparencia. Recibe usted un atento saludo de Alfredo Barnechea. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Vamos a iniciar, toma asiento por favor, vamos a iniciar 2 rondas de preguntas de nuestros panelistas. Pablo de la Flor. La corrupción en el Perú se ha convertido ya en un factor claramente
limitante del crecimiento económico, y así comienzan ya a revelarlo distintos rankings y distintas encuestas de carácter nacional. El último reporte de Doing Business da cuenta de un deterioro marcadísimo de la competitividad del país, y de hecho la dimensión de eficacia del Poder Judicial es quizá el factor que más lastra nuestra competitividad a nivel global. El Plan de Gobierno de Acción Popular considera algunas medidas que se estarían implementando de salir electo presidente, el señor Barnechea. Abunda sobre todo en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quisiera pedirle que comparta con todos qué medidas puntuales y concretas adoptaría para avanzar en la reforma del sistema de administración de justicia y más específicamente encarar el problema de la corrupción enquistada en las Cortes peruanas. Miren, yo voy a ser presidente de la República y no presidente de una comisión de reforma del Código Penal. De modo que quiero contestarle de una manera global y general. Yo creo que nosotros venimos arrastrando lo que dije en mi intervención, que realmente es una degradación de los sistemas republicanos que comenzaron durante el régimen del señor Fujimori y que introdujeron además una cultura política de la sospecha, los chuponeos, la cultura de la sospecha, pero esencialmente a través de una serie de leyes que podemos, yo les puedo pasar después, todos lo conocen ustedes, están todos los números de las leyes, la intervención y la manipulación del Poder Judicial para politizarlo. Yo creo, estamos frente a muchos problemas, Pablo. Yo creo que el Poder Judicial hoy día es una inmensa suerte de CLAE, un Ponzi, una pirámide, donde es muy probable, contra todo lo que dicen los estudios, que sean muchos más los casos que entran por año que los que salen. En consecuencia, están creando unos embalses muy grandes. Hay mucha provisionalidad de jueces. No es solamente es un tema no solamente, se calcula que en el Poder Judicial entra 1 millón de casos, sale 1, pero queda un stock muerto de otro 1 millón de casos, más o menos, en la Corte Suprema. Pero es un tema de provisionalidad en los jueces. Yo he hablado con muchos jueces, es una preocupación central que yo tengo. No es solamente un tema de salarios. No es solamente tampoco un tema de provisionalidad o salarios, hay un tema de métodos. Por ejemplo, ¿por qué no se puede introducir la oralidad en los procesos judiciales? De modo que creo que hay muchas medidas, y lo que pasa es que el caso de la justicia es que igual que el caso de la seguridad y el caso de la educación, son 3 sectores donde todos quieren vender fórmulas mágicas o recetas mágicas, una bala, un revólver de una sola bala que resuelve el problema. No es así, tanto los 3 casos son cadenas de valor o cadenas de pérdida de valor. Pero en esencia, yo estoy muy obsedido, como ya lo dije, en que creo que es fundamental que nosotros reforcemos la cúspide del Poder Judicial. De la misma manera, Pablo, y por eso mencioné la degradación de la institución presidencial desde Fernando Belaúnde, que la mantuvo en todo lo alto. Yo creo que eso permea, eso percola, eso define la naturaleza del sistema. Cuando hay presidentes de la República que son corruptos, el sistema completo se relaja. Y si hay un presidente que es claramente no corrupto, como fue el caso de Belaúnde, eso no elimina la corrupción ni casos de corrupción, pero limita severamente su expansión. Igualmente sucede en el Poder Judicial. Por eso yo creo que nosotros, no estoy a favor de la fórmula del Consejo de la Magistratura actual. Creo que fue unas elecciones de cuerpos técnicos que no guardan relación con la justicia, que no tienen competencia profesional para eso. Y yo creo mucho en el poder de las Cortes Supremas. Yo creo que esta fue una gran invención norteamericana. No puede ser que un presidente de la Corte Suprema, dijo una vez François Mitterrand, cuando lo eligieron presidente, y era 7 años de presidencia del septerato francés, dijo, un presidente entra a la presidencia y toma el primer mes una o dos decisiones estratégicas y el resto del tiempo se los pasa administrando sus errores. Presidente de Francia de 7 años. Un presidente de la Corte Suprema que tiene solamente 2 años, cuando ha terminado, está aprendiendo el oficio. Yo creo que es muy importante reforzar el poder de la Corte Suprema, que tenga más extensión.
El caso vitalicio americano es un caso muy importante, son jueces de enorme prestigio. Yo creo que eso va a terminar permeando el sistema judicial. Esa es en el fondo la principal sensación que yo tengo. Gracias. David Rivera. Bien. Estas últimas semanas que su candidatura comenzó a prender en las redes sociales y había muy buenos comentarios, también comenzaron a aparecer las críticas, recordatorios, y de hecho uno de ellos que se filtró fue una conversación vinculada al tema de los petroaudios en el cual usted habla con Rómulo León sobre la posibilidad de hacer tener una reunión para hacer un negocio con Maiman, ¿no? Al final queda en nada porque él le responde que García le tiene cierta tirria a Maiman, etc. Yo quería aprovechar este tema para hacerle dos preguntas, una política y una personal, que tiene que ver también con liderar un proceso anticorrupción. La política es básicamente qué hacer con los lobbies y si la ley se va a aplicar por igual a todos, también a los amigos. Y la personal es, por un acto de transparencia en general, es conocer usted en los últimos años de qué ha vivido, de relaciones empresariales o de qué otras fuentes. Con mucho gusto. Para empezar, voy a rectificarte el comienzo de la pregunta. Yo no hablé con Rómulo León sobre ningún negocio. Yo soy un periodista, igual que Ricardo. Pregunto todo. Tenía mucha curiosidad porque había leído mucho sobre un gasoducto entre Israel y Egipto que había hecho el señor Maiman. Y me enteré que este señor quería invertir en el Perú. Recordé que había habido no sé qué conflicto con el entonces presidente en el primer gobierno y me pareció interesante averiguar si él podía volver o no y qué pasaba. ¿Qué cosa hice? Hice lo que haces tú, lo que hace Ricardo y lo que hacemos todos los periodistas, buscamos fuentes. Dije, ¿a quién llamo? Voy a llamar a alguien que conozco, que está en el primer gobierno, que me pueda dar una información. Quería escribir yo un artículo, porque he estado, como ya se ha demostrado, muy interesado en el tema del gas y me parecía curioso que quisiera el mismo consorcio israelí-egipcio hacer algo en Perú o en América Latina. Y yo pensaba hacer un largo artículo para una revista, que al final no lo hice. Después de todos los líos ya me olvidé del tema y no lo hice. Pero ese es el origen de toda esa conversación. Yo no tengo ninguna negocio ni con el señor León, ni ningún negocio de petróleo, ni ningún negocio con el Estado, ni nunca los he hecho. Quiero decirte otra cosa más, yo estoy dispuesto a abrir mis cuentas bancarias hoy, si el presidente de Transparencia Internacional quiere auditarlas, puede auditarlas. En los últimos 5 años, 10 años, etc. ¿Qué cosa he hecho yo? Yo he sido siempre, David, un periodista. Yo empecé a hacer periodismo yo entré a la universidad a los 15 años y tuve la suerte de descubrir mi vocación casi inmediatamente y me ofrecieron un trabajo de periodista y me pagaron por hacer lo que yo hacía gratis en el periódico mural de mi colegio. Y entonces he sido siempre un periodista, escribo, mis columnas salen en más de 50 periódicos. En los últimos 10 o 12 años, yo fui entre el año 2000 y el año 2005 el asesor principal del secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Entre las cosas que hice yo ahí fue negociar con Pascal Lamy lo que iba a ser después el Tratado de Libre Comercio Andino con la Unión Europea. Él todavía no estaba en la OMC. Tuvimos largas discusiones, sobre todo en Atenas con él, fue una de las cosas que participé. Luego he estado varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo era el principal asesor del presidente y además era el director de todas las relaciones externas del banco. En esa función me reportaban varias divisiones. Las dos más interesantes fueron, había un grupo que me reportaba todo el trato con el Congreso americano. Yo como político pretencioso al principio quería hablar con los senadores y los congresistas. A las 2 meses me di cuenta que con quien tenía que reunirme era con los staffers del Congreso. Me pasé, yo creo que un día por semana de los que pasé en Washington trabajando y viendo el Congreso, fue muy fascinante. Y otra división que me reportaba a mí tenía que ver con todos los proyectos de desarrollo de infraestructura en América Latina. Entonces yo hice un mapa de 88 proyectos problemáticos, 27 eran muy críticos, resolvimos varios de ellos. Resolvimos, por ejemplo, un proyecto en Guatemala que se heredaba desde los años 70, que había habido una inundación de comunidades indígenas por irrigaciones. Fue una extraordinaria experiencia esos años trabajando en eso, porque me ha preparado mucho para muchos de los conflictos acá. Luego, en los últimos años, yo lo que hago y lo que he hecho es actividad privada. Yo he representado en varios países de América Latina a Prisa, que es el principal conglomerado de comunicaciones de habla española, dueño, entre otras cosas, del diario El País. Ya no represento porque he dejado todos esos cargos ahora,
al Grupo Maritim TCB, que es un grupo de puertos que tiene 13 puertos en el mundo. Manejan el puerto de Barcelona más otros puertos más. Y he asesorado en América Latina alguna gran empresa de construcción, pero con un contrato en donde yo exigí que yo no represento intereses ante los estados. Mi declaración jurada está publicada. Gané el año pasado, creo que es casi la cifra exacta, ¿no? Si me equivoco en unas cifras es un poquito, pero 784.000 soles. Y si me preguntas mi impuesto, creo que lamentablemente van a ser como 179.000. Espero que te haya contestado con claridad. Gracias. Cintia Samuel. Ok, Señor Barrenechea, su plan de gobierno está titulado La Reconquista del Perú por los peruanos, en alusión al ingeniero Fernando Belaúnde, quien gobernó el país en los años 60 y nuevamente en los años 80. Pero hoy en el siglo XX vivimos en un mundo mucho más globalizado, como se ha hecho referencia. Hay entidades supranacionales que influyen sobre las decisiones de nuestros gobiernos, hay potencias emergentes que también influyen en esas decisiones, como también movimientos sociales transnacionales. ¿Cuándo o en qué circunstancias considera usted necesario recurrir a entidades o actores supranacionales para ayudarnos a combatir la corrupción, por ejemplo, la evasión tributaria, el narcotráfico, la tala ilegal? Magnífica pregunta. Magnífica pregunta porque he estado pensando mucho. Tuve una reunión hace unos meses con Velázquez, el fiscal colombiano de la Comisión de la ONU sobre Guatemala, porque estuve pensando si eso era una fórmula para el Perú, pero he llegado a la conclusión de que no, de que esa es una fórmula que sirve para estados fallidos. El Perú no es un estado fallido. El Perú tiene muchos defectos, su sistema judicial, pero no está colapsado. Voy a ponerle dos ejemplos que siempre pongo en el extranjero yo. Cuando me dicen que tu país es un operete y tu sistema judicial, digo, no. El padre de la principal candidata a la presidencia de la República, el presidente, está preso. Y el hermano del presidente de la República está preso. No son pocas cosas. De modo que no tenemos un sistema colapsado. Pero sí creo que, y por tanto no soy partidario de esa fórmula, creo mucho más en las reformas internas y que los peruanos hagamos las cosas. Pero sí creo que hay temas fundamentales en los que sí puede haber una no cesión de soberanía, no cesión de jurisdicción, pero sí trabajo conjunto. El caso más clamoroso es todo el tema que tiene que ver con narcotráfico, con lavado del narcotráfico, porque el problema no es un problema de carácter local. Hace años que sabemos que el narcotráfico va migrando entre Perú, Bolivia, Colombia, pero que el stock es más o menos constante, va cambiando de un sitio para el otro. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, podrían haber casos en que puede haber cooperación internacional. Hay otro caso que es más bien anecdótico para la política, pero muy interesante. Esta gran institución, los suizos, pues, para la gloria de tener los mejores bancos del mundo, la Cruz Roja y la FIFA. Y ya vimos lo que pasó con la FIFA y tuvo que intervenir la justicia americana, porque si no hubiera entrado la justicia americana no hubiera pasado nada. De modo que no tengo una respuesta tan enfática. Yo creo que depende de casos. En algunos casos sí se pueden lograr cesiones de jurisdicciones, pero en general creo que el Perú tiene un sistema jurídico con muchos defectos, con muchas imperfecciones, pero que puede restablecerse y que es nuestra obligación restablecerlo. No sé si he contestado claramente la pregunta. Roberto Pereira. Bien, gracias. Muy buenos días, señor Barrenechea. Usted ha puesto un ejemplo bien interesante cuando habló de las regiones y ha señalado que, claro, en nombre de la descentralización se han cometido y se cometen muchas distorsiones, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de la justicia, ¿no? Usted, su plan de gobierno es muy, le da mucho énfasis al tema de la reforma de la justicia, y si bien en su condición de presidente sin duda no se le puede exigir que precise detalles, ¿no?, operativos de una propuesta de reforma, sí a usted le va a tocar liderar la reforma. Es decir, porque ese es un problema que requiere de mucho liderazgo, ¿no? Y en el Perú la evidencia que existe es de que todos los intentos de reforma, los principales enemigos de ella son los propios jueces,
y los propios fiscales, ¿no? Una experiencia importante que es la Serie Juz, ¿no? Se quedó en nada, que hubo mucha participación incluso de algunos jueces, pero bueno, eso quedó en nada. Y cada vez que se propone alguna reforma, son los propios jueces que se oponen a ella, ¿no? Hace poco, cuando presidió la Corte Suprema el doctor César San Martín, por ejemplo, él presentó un proyecto para que se le diera a la presidenta de la Corte Suprema poderes para intervenir en determinadas cortes superiores donde todos sabemos que hay corrupción, ¿no? Y ya se sabía el tema de Ancash concretamente. Y tuvo un rechazo masivo los jueces de la Corte Suprema. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted, ¿no? En ese escenario, un escenario donde en nombre de la independencia y autonomía del Poder Judicial, ¿no?, se plantea el statu quo y usted va a tener que lidiar contra eso? O sea, la reforma tendrá que hacerse incluso contra los propios jueces. ¿Qué estrategias va a diseñar para poder avanzar, para poder liderar esta reforma del Poder Mire, Judicial? le voy a contestar con una respuesta que le va quizá a parecer sorprendente o que no guarda una relación inmediata. Yo estoy muy obsedido con la ley de Pareto. Ustedes van a decir que tiene que ver esto con la justicia. Pareto, Wilfredo Pareto, el gran científico, y estoy pensando hace meses en esto, cuando estoy pensando en el plan de gobierno, y qué voy a hacer el 28 de julio y dónde empiezo. Pareto tenía el 80-20, ¿no? Es decir, en toda organización el 20% de los empleados generan el 80% de beneficio. O en una línea de producción el 20% de los productos generan el 80% de los ingresos. Y etcétera. Y ustedes pueden hacer ese cálculo ustedes mismos, a mí me ha pasado eso, yo dedico el 20% de mi tiempo a lo que me da el 80% de mi ingreso y el 80% de mi tiempo a lo que me da el 20% del ingreso. Parece que fue muy curioso que a Pareto esto se le ocurrió recorriendo su huerto, cosa que yo no sabía, y descubrió que el aceite de oliva eran 20% de los árboles lo que daban el 80% del aceite de oliva. Dijo, acá hay una ley de la naturaleza. Bueno, ¿cuál es el 20% de iniciativas en el que tenemos que intervenir que nos va a dar el 80% del cambio? Y esto se puede aplicar a todos los sectores. Yo creo que en el caso del Poder Judicial, mira, el caso del Poder Judicial, Roberto, es lo siguiente. El Poder Judicial en esos stock de 2 millones de casos se distribuyen más o menos 2/3 son temas de carácter que podríamos llamar penal. 1/3 son todos los demás casos, comillas, corrientes, que no tienen por qué llegar a instancias muy altas, ¿no? Entonces, en ese 20% de cosas, en las cosas que vamos a actuar fundamentalmente, bueno, yo diría que en el 20% está el reforzamiento de la Corte Suprema. Esa tiene que ser mi preocupación fundamental. Luego, en el caso de las cortes, yo he recorrido muchas cortes y he visitado cortes a todo lo largo del Perú durante años como periodista, no como candidato. Y sucede con el Poder Judicial lo mismo que con la inseguridad en los distritos. Uno habla de la inseguridad en los casi 2.000 distritos del Perú, pero son 138 los críticos. Lo que pasa es que en el Perú siempre todo está mal organizado. San Juan del Lurigancho tiene 1.047.000 es la cifra oficial, pero 1.200.000, un distrito que es casi tan grande como cualquier capital centroamericana, tiene 600 policías. Miraflores tiene 75.000 habitantes y 1.000 policías. Todo está mal planteado. Pero son esos 138. Yo creo que podrían establecerse situaciones de emergencia y regímenes especiales en los sitios críticos donde tú tienes que intervenir. Esa es una segunda cuestión. Estas dos ideas, Corte Suprema más estas intervenciones críticas. Y 3, yo creo que es fundamental cambiar los métodos. Fíjate, eso incluye la policía. Una de las cosas que ha pasado terrible en el Perú y que la gente no habla nunca en las soluciones de seguridad es que hemos perdido el papel de la comisaría del pueblo. Desde que se fusionaron las policías y las comisarías, lo que se han convertido son en grandes oficinas de expedientes de investigación, porque ahí está la plata. Pero se perdió la seguridad del vecindario y se perdió la relación con el vecindario. Y por ejemplo, las policías, las comisarías tendrían que rendir sus cuentas, no solo de sus dineros y sus actividades, a los municipios en los que están, ¿no? De la misma manera que se ha perdido eso, se ha perdido también en el caso de los jueces. Bueno, entonces los procedimientos son todos equivocados. Hay una enorme papelería. ¿Por qué no introducir la oralidad, por ejemplo? Todo esto
Dicho sea de paso, está ya estudiado en muchos países. En el caso del Perú también, yo he leído largamente un estudio del Banco Mundial sobre esto, y hay 3 o 4 o 5 reformas administrativas que podrían reducir enormemente los problemas y que podrían estar dentro de esta solución de 20% que estoy planteando. Bien. Para que podamos hacer la segunda ronda, en el lapso de tiempo que disponemos, les pediría hacer 4 preguntas seguidas y luego tendrías, Alfredo, unos 5 minutos para responder. Pablo, por favor. El Plan de Gobierno de Acción Popular contempla una serie de medidas en materia de financiamiento partidario, incluyendo aportes estatales y la compra pública de publicidad. ¿Cuál es la postura que usted tiene sobre los aportes privados a las campañas y qué medidas implementaría, si acaso alguna, para evitar que recursos ilícitos del narcotráfico y otras actividades ilegales terminen financiando las campañas políticas? Mire, Gracias, Pablo. Disculpa, Alfredo, te pediría sí, al final para que podamos tener tiempo. Gracias, Pablo. David. Uno de los temas de campaña que usted ha enfatizado mucho es el tema del gas de camisea. El tema de renegociar los contratos vinculados básicamente a ciertas condiciones desventajosas para el Perú. Hay una parte de esa historia de la exportación del gas de camisea de la que no se habla mucho, justamente por lo que usted mencionaba, porque los lobbies, los medios de comunicación y todo está ahí como encubiertos, se encubren varias cosas que no son de interés difundirlas. Una de ellas tiene que ver con la información que se dio al Congreso de la República para aprobar y autorizar que el gas del lote 88 pudiese ser exportado. Se mencionó un nivel de reservas probadas que en realidad en ese momento no existía, cosa que jamás en cualquier otro país del mundo se hubiese investigado y se hubiese determinado por qué se mintió. Pero ese ejemplo lo pongo porque, como eso, hay temas en las azucareras, hay temas ¿En las? azucareras que han logrado la protección patrimonial del Estado con unos lobbies absolutamente en todos los partidos políticos y que son un mecanismo de financiamiento de la vida política. Igual pasa con la pesca. ¿Cómo hacemos para que el Congreso no sea una fuente encubierta de corrupción vinculada a lobbies? Eso. Cintia Sambo. Ok. Los medios de comunicación tienden a enfatizar la corrupción de gran escala, la corrupción de gran escala, la que ocurre en las altas esferas de poder político y empresarial. Sin embargo, la corrupción que podemos llamar, entre comillas, pequeña, la que ocurre a diario en las entidades que dan servicios públicos a la población, afecta mucho más peruanos de manera directa, violando sus derechos fundamentales. Se ha demostrado además que son los pobres quienes pagan más en coimas y sobornos en relación a su nivel de ingreso y reciben servicios de menor calidad. En un eventual gobierno suyo, ¿qué propondría para erradicar la corrupción en los servicios públicos que deben llegar a la población más necesitada? Y específicamente en 2 campos, en los programas sociales y en el sistema escolar, donde la Defensoría del Pueblo ha publicado un informe que demuestra el nivel de corrupción chocante en los colegios, en los directores y los mismos maestros. Y dicho sea de paso, si usted realmente cree que es un tema salarial o si hay otros factores detrás en las escuelas. Gracias. Y Roberto Pereira, por favor. Gracias. Uno de los problemas afectados por un fenómeno que usted señalaba al inicio de su intervención, que es el cumplimiento de la ley, tiene que ver con la transparencia en el Estado, ¿no? Y fundamentalmente con la transparencia de los ingresos patrimoniales de los gobernantes, ¿no? Es decir, tenemos varios gobernantes con problemas patrimoniales respecto a los que no sabemos muy bien de qué viven o de qué han vivido antes de ingresar a la política. ¿Usted estaría de acuerdo con implementar un sistema de máxima transparencia de la evolución patrimonial de los políticos, pero concretamente de los gobernantes? Si me puede repetir un poco la pregunta, Cora. La evolución patrimonial. Me puse a pensar en el tema del gas que me apasiona, quiero estar muy atento a tu pregunta. La evolución patrimonial. Patrimonial sobre todo los gobernantes, ¿no? Eso no se conoce. Lo que se conoce es un sistema absolutamente opaco, que es la publicación de declaraciones juradas, que lo que se publica es un resumen, que no dice absolutamente nada, y que
aquello donde está descrito con más o menos detalle, o sea, el patrimonio de los gobernantes es considerado secreto por la Contraloría General de la República, ¿no? Ha habido varios procesos judiciales donde se ha demandado de que se abra esa información y el propio Tribunal Constitucional ha convalidado esa lógica secretista del patrimonio de los políticos. Claro. Bueno, ¿contesto las 4? Sí, claro. Voy a tratar de resumir. Son 4 preguntas fundamentales. Quiero empezar por la última. Estoy completamente de acuerdo. No sé si ustedes han reparado bien en el último punto de la carta que yo le he enviado al doctor Ugaz. Empezando por mí, mis vicepresidentes y todos los candidatos del partido. No tenemos por qué ponerlo en internet para que todo el mundo esté viendo si mi mujer se gastó mucha plata en peluquería o no. Pero ya nosotros estamos, ahora ya se queja mi mujer porque la uso como ejemplo, pero estamos dispuestos a abrir nuestras cuentas. Te lo he respondido para el tema de esa pregunta que me hizo David. Yo creo que es fundamental. Nosotros estamos dispuestos a abrir la información total, bancaria y fiscal. Y creo que es absolutamente fundamental que eso ocurra. Creo que lo que ocurrieron en países como Argentina, por ejemplo, durante el régimen de la pareja Kirchner, son inaceptables. Las cosas que ocurrieron en Venezuela con la familia del presidente Chávez son inaceptables. Pero eso tiene que estar, Roberto, en todos los niveles del país, no solamente en la presidencia. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Segundo, yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, bueno, la primera pregunta de Pablo, en el financiamiento público de las campañas. Este es un viejo tema filosófico. Empezó en Grecia. La gran preocupación del gran legislador griego, Solón, era cómo hacer para que también los pobres pudieran tener funciones públicas. Y una de las cosas que Solón hizo fue eliminar las deudas, liberar a quienes habían sido esclavizados por ese tema y que pudieran participar en el ágora ateniense. Está desde entonces, porque si no, las campañas políticas son instrumentos de 2 tipos de intereses. Y vamos a hablar claramente aquí. O de los grandes grupos económicos que tienen intereses, grandes bancos, grandes constructoras, grandes empresas de hidrocarburos peruanas o extranjeras, o a nivel más bajo el dinero ilícito, la minería ilegal en Madre de Dios, los narcotraficantes en los distritos de Apurímac, en el BRAE, y esos son los que financian a los alcaldes y a los candidatos al Congreso. Hay centenares de denuncias. Hay un periodista que yo no conozco, pero que he leído siempre sus denuncias, que ha denunciado que hay decenas de actuales congresistas sospechosos de narcotráfico. De modo que yo soy un partidario férreo del financiamiento público. Solamente los economistas neoliberales y unos cuantos opinólogos que dicen que eso cuesta muy caro, le cuesta muy barato al Estado. Es bueno que eso ocurra. Y yo creo que el financiamiento público es fundamental. Quiero además hacer nosotros somos un partido sin recursos. Yo empiezo tarde esta campaña, el partido me eligió tarde, y nosotros no tenemos recursos en esta campaña y no queremos tenerlos. Yo no pertenezco a la casta política de este país y yo no tengo ningún compromiso con los ricos de este país, ni quiero tenerlos. Lamentablemente eso me va a obligar a hacer una campaña muy espartana. Yo estoy como Fernando Belaúnde del año 56, que dijo: estoy aquí solo, sin millones, sin camiones, sin matones. Yo estoy como Belaúnde, solo, sin millones, pero también sin ladrones. Y quiero decirles algo más: creemos que nuestra campaña presidencial va a costar $1,5 millones de soles. Ese $1,5 millones de soles, y voy a ser completamente transparente porque creo que esto tiene que comenzar así a ser en el Perú, debe estar más o menos en unos 500.000 soles en movilizaciones y $1 millón de soles en medios. Y esa plata va a venir de aportes. Acá está mi vicepresidente García Belaúnde, que tiene que... Ya se fue, Lucho. Se fue porque sabía que iba a decir esto. Yo y unos cuantos más que vamos a hacer unos aportes bancarizados, todo va a estar bancarizado, pero creo profundamente en el financiamiento público de las campañas. Quiero decir algo más. Se están usando indebidamente fuentes fiscales para las campañas. Miren, por el caso de las universidades privadas. Las universidades, como ustedes saben, son universidades públicas y universidades privadas. La ley 882. Las universidades privadas son las que no tienen fines de lucro. Estamos en presencia de una magnífica institución como esta aquí. Y las que sí tienen fines de lucro. Pero tienen créditos fiscales.
Créditos fiscales que estos se han convertido en grandes emporios inmobiliarios, entonces esas universidades financian varias campañas presidenciales, la de un candidato, la de la primera lista de otra candidatura, el secretario general de la candidatura de la señora Fujimori es de otra universidad también, etcétera. Eso tiene que terminar, nosotros no podemos financiar esa corrupción, ese dinero tiene que ser para los estudiantes del Perú, no para los dueños de las universidades. Tenemos que cambiar el sistema de financiamiento público. Sobre el tema del gas, quiero contarles algo que no he contado. Cuando yo llegué al Banco Interamericano, yo no tenía nada que ver con la línea de préstamos. Yo no era un funcionario de línea en la línea de préstamos. Era el key advisor del presidente, viajaba con el presidente a Davos, iba a las reuniones internacionales, me ocupaba de esas cosas bonitas, no hacía los préstamos. Y luego mi otra función, como ya conté, era ser director de todas las relaciones externas del banco, que era una suerte de encargado de las relaciones internacionales exteriores del banco y ser el editor en jefe del banco. No se podía publicar nada si yo no lo firmaba. Pero intervine en un solo caso, que fue el caso de Camisea. Porque el caso de Camisea estaba bloqueado en el Banco Interamericano. Esto no se ha contado, creo, nunca. Y estaba bloqueado, ¿sabes por qué? En el Banco Interamericano es una jerga que todas las organizaciones tienen, se llama las sillas, los directorios, ¿no? Hay la silla peruana, que es el director, la silla americana. La silla americana, no sé si esto lo debo contar o no, pero bueno, lo voy a contar porque ya no trabajo en el banco. Era el opositor al proyecto de Camisea, porque había habido publicaciones en unos periódicos menores en Washington, había llegado algún staffer de Richard Lugar, senador de Indiana, republicano. Este había mandado una carta al secretario de Estado, el secretario de Estado otra carta al secretario del Tesoro, al subsecretario del Tesoro, y este había instruido, y estaba parado Camisea. Y yo me fui donde el director americano, que era un puertorriqueño muy simpático, y le dijo, oye, esto es un absurdo, tenemos que destrabar esto. Y me dijo, pero ¿tú qué tienes que ver con esto? No, yo no tengo nada que ver con la línea de préstamo, yo no sé nada de plata, pero soy peruano, y este es un gran proyecto para el Perú. De modo que quiero ser, y ayudé a destrabar ese proyecto. Ya los funcionarios de Hantoil, a quienes ayudé, se han olvidado de eso y me atacan en mails y todo porque yo estoy planteando una renegociación del gas. Pero así fue la realidad. De modo que yo soy un gran partidario del gas, soy un gran partidario de la explotación de los recursos naturales, soy un gran creyente en la minería. He estado en Quillabamba al plantear la renegociación del gas y lo primero que he hecho es recordar a un hombre que yo admiré mucho, Alberto Benavides de la Quintana, y dije, si hubiera habido 100 Alberto de la Quintana, Perú sería más rico que Noruega. De modo que yo soy un candidato que cree en la explotación de las materias primas. Lo que no creo es en la defraudación a los intereses del Perú. Ese lote 56, hay dos lotes. Camisea hoy día es mucho más que dos lotes, David. Empezó con los lotes 56 y 88, pero se ha descubierto mucho gas más en los lotes 57 o 58. La mayoría hoy día propiedad de chinos. China ha comprado el 100% de Petrobras en el 58 y ha comprado el 47.52 que tenía en el 57 en partnership con Repsol. Entonces, pero el 56 se dio en otras condiciones y se dio un contrato, se dio un lote que no tenía ningún riesgo. Y en el gobierno posteriores al contrato original de Paniagua se hicieron cambios graves. Por ejemplo, un cambio que se hizo fue cambiar el punto de fiscalización de las regalías. Si tú en el contrato de Paniagua lo fiscalizabas en el punto A al salir de Boque Pozo, lo cambiaron a otro lado al punto B y en consecuencia lo que se reinyecta, que es un tercio del gas, no paga regalías. Eso es lo que hemos perdido, entre otras cosas. De modo pero no hubo transparencia en esos contratos, porque a diferencia del otro 88, que sí fue licitación y por eso la regalía es 37.24%, a diferencia de las otras. Termino diciendo una cosa que es absurda. Bolivia, lo que Perú ha recibido como regalías el año pasado ha sido 0,17 centavos por millón de BTUs. Bolivia ha vendido ese millón de BTUs en $5.50 a Brasil y en $6.30 a Argentina. Pero el balón de gas acá cuesta lo que cuesta y en Bolivia cuesta 11 soles. De modo que esto es un tema fundamental y tiene que tener también con que no hubo transparencia en los contratos y yo creo que tiene que ser un tema fundamental de plantear. Pero esto ya será materia de otra conversación. Quiero terminar con la pregunta tuya, que me parece fundamental. Yo no soy tan partidario. Si tú estás en Estados Unidos, que es un país formalizado, lleno de estadísticas, tú agarras todo el continente americano, sabes dónde está la pobreza extrema, los viejos estudios de Daniel Patrick Moynihan eran muy fascinantes sobre eso, y dice, acá está la pobreza extrema. Le metemos un foco y le metemos un push de inversiones y se la desaparecemos.
En América Latina, en los países emergentes, está demostrado, y perdone que vaya a decir esto porque sé que no es simpático, está demostrado que una enorme plata de la plata de la pobreza va para financiar antropólogos de clases medias. De modo que yo creo mucho más en los bienes universales. En los bienes universales. Creo, por ejemplo, y esta es una de nuestras propuestas, nosotros vamos a subsidiar otra vez la ley de Pareto. ¿Cuál es el 20% de enfermedades que me van a dar el 80% del cambio? No hubiera podido salvar a mi madre que murió hace un mes de cáncer terminal. Esa plata no lo hubiera podido poner el Estado. Pero todos los medicamentos básicos para las enfermedades más comunes, ¿no? Vamos a subsidiarlas y vamos a combatirlas en bienes universales. Creo que eso es mucho más transparente, mucho más directo. Y eso es, y con esto termino, la construcción de una sociedad de bienestar que creo que es lo que le falta al Perú. Hemos estado obsedidos desde todos los últimos 25 años en un modelo de grandes números, de macroeconomía, de grandes empresas, y nos hemos olvidado de la gente. Creo que ahora le toca a la gente, y esto es lo que yo quiero representar en esta elección. Muchas gracias. Gracias.